Bueno, segundo bloque de estudio político, nos ha quedado menos tiempo, Germán, Sí, muy pero poquito hay nos un queda. tema que quedó ya del bloque anterior, alguien habló de corrupción. Y hoy Julio Devido enfrentó su primer día de juicio. Exactamente, a ver. Devido en el banquillo. Considerando el importante deterioro causado por el siniestro en la estación 11, Estrago culposo agravado y administración fraudulenta son las acusaciones y las penas pueden ir de los 3 a los 11 años. La causa se origina en la tragedia ferroviaria de Once, en la que en febrero de 2012 fallecieron 52 personas. los incumplimientos del concesionario agravan el déficit histórico en el estado general de la infraestructura, equipamiento y material rodante. Es el primer juicio oral de entre las varias causas en su contra para quien fue ministro durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. La entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, firmó el decreto número 793. En la primera audiencia se presentaron las acusaciones y el proceso atravesará el tramo final de la campaña electoral. Muy bien. Queda ahí medio planteado, ¿no? Un poco la pregunta, lo que decía el informe. ¿Cómo va a atravesar este tema la campaña, Daniel? ¿Cómo crees vos? Seguramente va a instalarse como tantos otros, como el caso Santiago Maldonado, también, porque hay que acordarse ahora aparece el Pata Medina, pero antes estaba Santiago Maldonado. Son temas que evidentemente cruzan la campaña. El caso de la corrupción o casos de corrupción en la Argentina deben ser analizados por la justicia. Yo tengo una mirada muy particular, sencillamente voy a decir lo siguiente: no estoy de acuerdo con cómo se seleccionan los jueces en la Argentina, y debería trabajarse profundamente también en eso, porque en definitiva, por ejemplo, el doctor Guido Otranto es el primero de 5 jueces que están para ocupar un cargo en el Tribunal Oral Federal de General Roca en la provincia de Río Negro, separado ahora del caso Maldonado. La pregunta es, si lo separa la Cámara de Comodoro Rivadavia porque no actuó como debía actuar, ¿sigue siendo el primero en la lista de mérito? No de mérito, de mérito con 177 puntos arriba de los otros 4 que están para ocupar ese lugar. Sí, entre otras cosas también, todo lo que tiene que ver con la selección de jueces, de magistrados en la Argentina, debería reverse puntualmente, ¿no? Y por supuesto, si hay caso de corrupción hay que ir hasta el hueso, como decía Angelos en su momento. Claro, bueno, porque más allá de la designación de los jueces, lo que las familiares de las víctimas de Once esperaban es que llegue a la responsabilidad política de esto. Bueno, y Oscar decía en sus fundamentos hoy que muchos seguramente van a pensar en esto al momento también de votar. Por supuesto, ¿no? es parte del debate, digamos. Los argentinos podemos votar por muchos motivos. Muchos votaremos por este tema, otros votarán por otros. El tema de que un ex ministro y diputado en ejercicio esté sentado en el banquillo de los acusados, institucionalmente es un tema grave, que a muchos lo tomarán como el inicio quizás de una recuperación ética en el funcionamiento del Estado. Pero va a haber una multiplicidad de temas en las elecciones. Yo no quiero acaparar y decir todos tenemos que votar por esto, no. Muchos votaremos por esto y otros votarán por otros temas. Pero no es un dato menor lo que está ocurriendo desde el punto de vista judicial. La cuestión judicial, evidentemente, en términos electorales, con la presencia fuerte de un exfuncionario, actual diputado, yo entiendo que conmueve también el clima electoral. Cómo se compone el voto tiene la complejidad, pero ahora pareciera que quienes entienden y mucho dice que tiene un fuerte componente emocional. Entonces, muchas veces la racionalidad que se pide pareciera que al momento de la selección pasa por otro lugar. Yo sí lo que noto como una cuestión de una alarma importante es que apostamos consciente o inconscientemente a un país absolutamente en blanco y negro. Entonces yo creo que no se puede salir de una crisis de la magnitud que podemos tener no teniendo la visión moderna de un mundo que es complejo. Y si los problemas son complejos, si el mundo es complejo, si uno abona en términos de lo que debe ser aquellas cuestiones que hacen a pluralidad, a un mundo de distintos, la democracia es la suma de los distintos, yo creo que tenemos una profunda responsabilidad, quienes la tenemos en escenarios públicos, pero también desde distintos lugares, a terminar con un debate que creo que es nocivo en términos de Argentina, de una cuestión de una visión
en blanco o negro, insisto, me parece que eso no puede llevar a un modelo que sea posibilidades, que brinde posibilidades de salir exitosamente. Yo sí insisto con una cuestión, me parece que los mecanismos de justicia deben funcionar, la justicia uno le debe tener que pedir las cuentas que bien marcaba Daniel, y fundamentalmente yo creo que como toda institución del Estado debe repensarse, y me parece que si uno toma últimas mediciones de una empresa muy conocida en términos de opinión pública, puso a la justicia como la institución más controvertida que tiene, es decir, con peor mirada que tiene de los argentinos. Entonces muchas veces... Perdón, pero lo que no se puede compartir, me parece a mí, es que existe una mirada ciertamente peyorativa de que algunos votan racionalmente con la cabeza y otros votan alocadamente con el bolsillo, porque eso pone la calidad moral de quienes la están sufriendo, la están pasando mal, en un nivel bajo, digamos, en un nivel de un tratamiento desigual que yo la verdad no comparto. Yo creo que muchos van a votar en contra de la corrupción de los Panama Papers, en contra de la corrupción del blanqueo de todos los funcionarios del gobierno, de sus dineros y de sus parientes, en contra de la corrupción por la compra del dólar futuro. Muchos van a votar en contra de la corrupción, pero también van a mirar cuál es la realidad de futuro que se les plantea. A mí me parece que hoy, por ejemplo, nos olvidamos, la verdad que nadie recuerda, que acá hubo un caso que se planteó como La Morsa, que era quien era un candidato a gobernador días antes de las elecciones. Ese caso judicialmente no llegó a ningún lado, pero la elección se perdió y hoy tenemos a María Eugenia Vidal de gobernadora. Yo digo, cuidado con la manipulación del Poder Judicial y mediática, porque estamos entrando en una faceta de democracia que no conocíamos. Parece ser que ahora la democracia se juega en otros lugares de discusión. Se juega en un Poder Judicial, se juega en grandes medios de comunicación que ponen en riesgo, la verdad, esta calidad de democracia que muchas veces se menciona, pero que extrañamente, raramente se cumple en este país. Si me permitís, yo estoy para cerrar un segundo. Sí, y ya terminamos. De acuerdo en algo que dice José Cerillo, y algo me llamó la atención, es decir, que muchos hablan de distintas cuestiones que el común denominador de la gente, el ciudadano de a pie no está al tanto, el ama de casa, el que va todos los días a hacer las compras. Y me quedó algo dando vueltas que dijo ayer el ministro Aranguren con el tema de la liberación del precio de los combustibles. Dijo, esta liberación se lleva adelante para que cada empresa pueda adecuar su precio a la realidad. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Cuál de todos los candidatos, cuál de todos los funcionarios que hoy están cumpliendo un rol de funcionarios y que les pagamos el sueldo, cuál de todos ellos piensan en adecuar el precio o en adecuar una realidad económica donde el ciudadano no pase necesidades? Porque como bien lo expresó Daniel Temperoni, muchas de las familias argentinas y marplatenses viven bajo la línea de pobreza y hoy corren el riesgo de que le corten la luz, el gas y los servicios porque no lo pueden pagar, porque con el sueldo que entra a la casa no llegan a fin de mes. Entonces que alguien por favor también se haga cargo y se adecue a la realidad de la gente y al bolsillo, que cotidianamente no hay plata, están vacíos los bolsillos para que el usuario pueda llegar o el consumidor pueda llegar a hacer las compras. Bien. Bueno, llegamos al final, Germán, ya por hoy, ¿eh? Sí, hemos terminado. Bueno, muchos temas, muchos disparadores como para seguir, ¿no? Una segunda parte, un segundo tiempo, pero bueno, no hay más tiempo. Nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias por acompañarnos.